Muy buenas noches a todos, buenas tardes, donde nos escuchen. Quiero saber si se escucha bien, que me hagan una seña de la parte técnica, cómo han estado todos. Saludos desde Medellín. Todo bien. Doctor David Alcántara, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Todo bien, listo. Excelente, excelente. Bueno, a veces yo tengo dificultades, bueno, acá para compartir la pantalla, listo, ya vi el logo. Bueno, familia, bienvenidos todos a esta reunión, a esta sala. La idea es que compartamos unas pocas diapositivas, unas 14, 15 diapositivas que quiero compartir con todos ustedes con respecto a la experiencia de la tecnología Sankey en mi vida como médico. Yo soy Jan Rodríguez, yo soy médico, especialista en pediatría, tengo conocimientos de nutrición infantil, de medicina odontológica, de medicina funcional. Y bueno, la tecnología Sankey ya la conozco hace varios años y ha sido interesante lo que esta tecnología ha hecho con algunos de mis pacientes y quiero pues como compartirles un poco de esta misma. Sin más preámbulos, quiero pues, antes de empezar, darle las gracias pues al corporativo de Sankey, al doctor David Alcántara, al doctor Rafael Pámanes, que han sido amigos y mentores en este proceso de crecimiento y de conocimiento de la tecnología de Sankey. Y bueno, vamos a compartir la pantalla para empezar con esta presentación. Quiero saber si se ve, si se está viendo la presentación. No, doctor Jan. Bueno, está un poco lento. Yo creo que ya está abriendo. Vamos a ver si abre. Los sistemas han estado con un poco de dificultad en estos días. Yo creo que ya ahí sí se ve, ¿cierto? Bueno, esperemos unos segundos. Compartir ahí en su computadora, dice compartir pantalla y ya se ve. Yo ya le di compartir. A ver qué habrá pasado. Vamos a mirar nuevamente. ¿Todavía no se ve? No, doctor Jan. Bueno, vamos a mirar nuevamente. Compartir. Aquí le estoy dando compartir. A ver, yo lo vuelvo a hacer. Compartir pantalla. Reunión de Zoom en la web. Presentación. Listo. Parece que ahí va a empezar. Ahí sí, cierto, ahí sí. Ahí está, doctor. Vamos a ver. Gracias. Bueno, ahí les ofrezco disculpas por las dificultades técnicas. Ya vamos a abrir la presentación. Son corticas, realmente son unos pocos minutos lo que nos vamos a demorar. Quizás es más importante responder un montón de inquietudes que puedan quedar para los que nos estén viendo y escuchando. Yo creo que aquí ya va a empezar a compartir realmente la presentación. Bueno, les decía entonces que yo soy médico y estoy ubicado en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en el precioso país de Colombia. Esta metodología ha sido bastante interesante, el compartir por Zoom y a partir de los medios de comunicación virtuales, pues precisamente por esta pandemia que nos ha obligado a nosotros a que como nos dicen por allí, a reír. Y digamos que esto
ha potenciado algunas cosas. Y efectivamente, con respecto a la tecnología Sankey, digamos que para Latinoamérica viene adelantada casi que 15 o 20 años a las tecnologías actuales que se presentan en salud. Hay tecnologías muy avanzadas de la industria farmacéutica que nosotros como médicos conocemos, pero quizás la tecnología más avanzada que yo haya conocido en herramientas para mejorar la salud de las personas, la tiene Sankey. Estamos hablando de una investigación, un desarrollo de investigación y de tecnología de unos 40 años aproximadamente. Sankey ha sido líder en Europa, en varios países, particularmente en Francia, y el doctor David me puede corregir, y vino e incursionó desde hace unos años, 10 años aproximadamente, en Latinoamérica, empezando por México, y ya pues se está expandiendo a Sudamérica e incluso a Estados Unidos, poniendo su sello de calidad, de tecnología, de innovación en todos sus productos. Y quiero ser muy simplista en la explicación para las personas, y quiero ser simplista en el asunto de decirles que la tecnología de Sankey está enfocada, pero no exclusivamente enfocada en la mitocondria. La mitocondria se convierte en la clave de la tecnología del laboratorio Sankey. ¿Por qué? Porque es importante la mitocondria. La mitocondria es el centro energético de las células. Una célula puede tener hasta 2000 y más mitocondrias. Y nosotros tenemos millones, billones de células en nuestro organismo. Ojo, pero más importante aún que esto, y entendiendo pues que es una mitocondria, cuando miramos la mitocondria se parece a una bacteria. Y lo más interesante de la tecnología de Sankey es que no solamente afecta positivamente las mitocondrias de todas las células del cuerpo. Recordemos que las mitocondrias en una célula pueden ser desde 500 mitocondrias hasta 2000 y 3000 mitocondrias por célula, de tal manera que la tecnología de Sankey impacta grandemente en el cuerpo, pero más allá de las mitocondrias también impacta a las bacterias benéficas del cuerpo, la que hoy llamamos microbiota. Muchos hablan de la similitud entre la mitocondria y las bacterias, pero particularmente esas bacterias que son microbiota o microbioma, o bacterias buenas o flora bacteriana. Y también allí Sankey tiene un efecto positivo. Y siendo aún más simplistas, la mitocondria no solamente es energía, sino que la mitocondria es de antioxidantes. Y yo quiero que los que nos están escuchando queden con el concepto claro y simple de que la tecnología de Sankey impacta mucho más allá, pero en la parte más básica y más neural impacta en las mitocondrias de todo el cuerpo, del hígado, de las mitocondrias de las células del hígado, del corazón, del cerebro, las mitocondrias de las células del sistema musculoesquelético, porque todas las células del organismo tienen mitocondrias. Entonces, energía, porque las mitocondrias son el centro energético del cuerpo, pero además de ser el centro energético del cuerpo, también son un centro de producción de antioxidación. Y la mayoría de las personas no es un secreto que la antioxidación es uno de los secretos más importantes para evitar el deterioro del cuerpo, es decir, lo que llamamos el envejecimiento, en lo cual el doctor David Alcántar tiene muchísimo conocimiento porque precisamente él tiene estudios en medicina antienvejecimiento. Y entonces vamos hilando y entendiendo cómo esta pequeña organela que pertenece a las células de todo nuestro cuerpo es fundamental
De alguna manera podríamos decir que la mitocondria es el poder detrás del trono. Y es que yo diría que hay dos o tres estructuras u órganos u organelas fundamentales en la célula. Número uno, el núcleo, que es donde está la información genética. Número dos, la membrana que es la que recubre todas las células y permite o evita que entren sustancias benéficas o que no entren sustancias maléficas. Y tres, precisamente la mitocondria, que entre otras cosas también tiene su material genético propio, que también puede ayudar a modificar el material genético del núcleo de las células. Es una medicina preciosa, es un abordaje hermoso, y Sankey tiene esa tecnología. Y antes de que vayamos a un caso clínico concreto, que quiero arrancar con un caso clínico de un niño que yo vi en consulta, quiero decirle otras cosas fundamentales. La tecnología de Sankey es tan espectacular que las partículas de los productos de Sankey son partículas que son muy pequeñas y pasan casi que sin permiso las membranas de las células. ¿Por qué? Porque el virus más pequeño, esta que es la época de hablar de virus, el virus más pequeño mide aproximadamente 24 nanómetros. Pero las partículas de Sankey, por una patente propia, es decir, una investigación propia y exclusiva del laboratorio, las partículas miden menos de 9 nanómetros. Por lo tanto, entran libremente por la membrana de la célula y entran directamente a las mitocondrias y causan una especie de reseteo, como un reinicio de la célula a partir de un reinicio de la salud de la mitocondria. Esta tecnología no es una tecnología que hayan desarrollado en los últimos 2 años, no. Lleva muchos años esta tecnología y estos estudios, y cada año es renovada. Y por cierto, tenemos el producto renovado recientemente para nuestros países. Entonces, con esto quiero decirles que estamos hablando de un laboratorio que no es un laboratorio nuevo, que es un laboratorio que tiene grandes conocimientos, tiene unos investigadores que han sido incluso nominados a premios internacionales y Nobel, entre ellos, de tal manera que podemos tener una gran tranquilidad con respecto a lo que el laboratorio nos habla, y es que estamos enamorados del laboratorio por lo que logran nuestros pacientes. Y quiero hablarles de un caso específico de un jovencito que vi hace unos años atrás, y quiero pues contarlo. Se trata de un joven de adolescente. Yo como pediatra, yo veo niños y veo jóvenes hasta los 16, 17 años, y en este caso era un joven adolescente, jugador de fútbol de competencia, lo vi en uno de ellos cercanos a la ciudad de Medellín, digamos que a 1 hora de Medellín, un joven saludable en términos generales, pero con 2 dificultades muy importantes. Y una de las dificultades más importantes que presentan los jóvenes, los adolescentes, son los dolores de cabeza y los dolores abdominales. Tenía dolores abdominales en la boca del estómago, como lo decimos en nuestro país, y dolores de cabeza severos, de carácter severo. Analizando la historia clínica de este joven, encontramos como diagnósticos, después de revisarlo, él es un adolescente en etapa tardía, o sea que ya está a punto de convertirse en adulto, deportista de alto rendimiento, porque jugaba partidos de competencia, que tenía una gastritis crónica moderada, era que lo incapacitaba y que lo llevó a consultar al centro médico en el que estábamos trabajando, y una migraña severa. Creo que muchas de las personas que nos están viendo sufren de migraña, y es una enfermedad casi que del siglo XXI. Es una enfermedad empeorada por el estrés, y sabemos que por ser deportista de alto rendimiento, el estrés al que él estaba siendo sometido era muy alto, además de las exigencias familiares y las exigencias en el colegio, en el 10º grado, si no estoy mal.
Y recordemos que tanto la gastritis como la migraña son enfermedades que se presentan con mucha frecuencia en las personas sometidas a estrés. Quizás podríamos poner un diagnóstico aquí debajo que sea un estrés crónico. ¿Cuál fue la decisión clínica en ese momento cuando vimos a este paciente? La decisión clínica, arrancando de abajo para arriba, fue continuar el ejercicio, modelándolo y moderándolo para que el ejercicio no desencadenara crisis migrañosas, pero intervenir en esta estrategia del ejercicio de disminuir la intensidad de severa a moderada era muy difícil porque él estaba entrenando, él era un deportista de alto rendimiento. Entonces aquí no pudimos intervenir mucho. Entonces nos quedaban dos estrategias, de ellas era la dieta, hicimos unos cambios dietarios, evitar comidas chatarra, procesadas, excesos de azúcar, que son alimentos que son muy tóxicos para el cuerpo y que empeoran tanto la migraña como la gastritis. Y en aquel entonces decidimos empezar con la tecnología Sankey, particularmente con uno de los productos que Sankey utiliza, que es el Belage, y que es el producto que yo más quiero. ¿Y por qué lo quiero tanto? Porque es un producto que puedo utilizar aún desde los 6 meses de vida en mis pacientes, gracias a que los niños a partir de los 6 meses pueden tener alimentos complementarios, y lo que tiene la tecnología Sankey, particularmente con el Belage, a mí como pediatra me permite hacerlo. Obviamente no es la recomendación para que lo hagan ustedes con sus niños, pero sí que cuenten con el médico antes de empezarlo. Le dimos medio sobre de Belage todos los días durante la primera semana, las primeras 2 semanas, y después le dimos un sobre diario de Belage, y al mes lo volví a revisar. Y al mes de revisar al joven, encontramos que la migraña tenía una mejoría mayor del 80%. La migraña prácticamente había desaparecido. Ocasionalmente, cuando jugaba un partido de fútbol, después del partido de fútbol quedaba con un poco de dolor de cabeza, pero no es porque la medicación, no es porque la intervención con la tecnología de Sankey no funcionara, sino porque las migrañas también pueden estar desencadenadas cuando la persona se deshidrata, cuando hay una mala hidratación. El paciente tenía ausencia prácticamente absoluta de los síntomas estomacales, y el rendimiento deportivo, el mismo joven decía que él se sentía en un 70% de rendimiento deportivo y que actualmente su rendimiento deportivo estaba casi que al 100%. De tal manera que este joven se sintió bastante bien, bastante mejor, solamente con una intervención. Y esto es interesante tenerlo presente, porque lo bonito de la tecnología Sankey y lo bonito particularmente con el Velasco en este paciente fue que porque la tecnología que utiliza el laboratorio es una tecnología que no es farmacéutica, sino que es una tecnología nutracéutica, es decir, que lo que hace es mejorar la nutrición celular, mejorar la nutrición mitocondrial, que no afecta normalmente a las personas ni le causa efectos adversos. ¿Por qué mejor? Muy simple. Les dije que la mitocondria es el centro energético del cuerpo, y como centro energético es el centro donde se produce el oxígeno, pero además de mejorar la oxigenación de la mitocondria, del trabajo de la mitocondria, también lo que hace el Belage es que mejora la circulación, quita todos los obstáculos en la circulación, y sabemos todos que la migraña se le ha considerado como un dolor de cabeza por afectación vascular. Entonces todos los vasos sanguíneos del cuerpo de ese joven mejoraban el aporte de oxígeno, y por esa razón disminuyó la migraña, disminuyó y mejoró totalmente de la gastritis, y él se sentía mejor en su actividad física.
vale la pena recalcar que él vivía en un municipio que está mucho más alto sobre el nivel del mar que la misma ciudad de Medellín en la que yo me encuentro. Por lo tal es mucho más difícil el rendimiento deportivo, pero él lo mejoró a un 90, a un 100%. Encontramos que mejoró la gastritis precisamente porque la tecnología tiene un efecto antiinflamatorio por la producción de sustancias antiinflamatorias sin tener que tomarse un ibuprofeno, un naproxeno, un antiinflamatorio que normalmente lo que puede causar es más gastritis y más dolor. Entonces, desinflamar el estómago sin tomar antiinflamatorios es absolutamente maravilloso para la salud de nuestros pacientes. También optimizó la función neurológica que tiene que ver con las migrañas, y al optimizar la función neurológica por mejoría de la función mitocondrial, también mejoró la capacidad física de esta persona. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto puede suceder en las vidas de todos los que nos están viendo y de aquellos a los que nosotros recomendemos y vinculemos a este fabuloso programa que tenemos con Sankey. ¿Cuál es la edad de los pacientes que nosotros vemos? Pues como yo les dije ahora, como yo hago medicina funcional y medicina alternativa, desde hace unos 5 años para acá, yo soy pediatra hace casi 15 años, médico hace 20 años, y hago medicina alternativa hace más o menos unos 6 años. Y en los últimos años vengo viendo cada vez más adultos. Entonces yo veo pacientes desde los 6 meses hasta los 92 años. Tengo el conocimiento muy claro de los niños, me considero todavía ignorante en muchas cosas de los adultos, aunque yo fui médico general primero, pero desde los 6 meses he podido utilizar esta maravilla de tecnología con mis pacientes y sé que muchos de ustedes la pueden utilizar según las recomendaciones también que se les dé por el laboratorio y por las personas que les han invitado para que ustedes conozcan lo que estamos hablando. Y he utilizado en pacientes mayores de 60, 70, 80 años, incluyendo pacientes diabéticos que empiezan a evidenciar mejoría desde la primera semana de la toma. Entonces, es interesante cómo la tecnología puede ser utilizada casi que en cualquier grupo etario, en cualquier grupo de edad. La mayoría de los pacientes que el doctor Jan Rodríguez ha visto y que ha utilizado la tecnología del laboratorio son pacientes que sufren de alergias. Digamos que el 70% de mis pacientes sufren de alergias, sobre todo alergias respiratorias y asma. La mayoría de mis pacientes sufren de ello. Y puesto que la tecnología mejora la oxigenación, los pacientes con asma se van a ver beneficiados grandemente. He tenido pacientes con asma que han mejorado solamente con el uso de esta tecnología, pacientes con rinitis, con alergias de todo tipo, sobre todo respiratorias, como les había dicho, con mejorías interesantes con los pacientes con asma. Ustedes se imaginan mejorar de la respiración sin necesidad de utilizar oxígeno extra y sin necesidad de utilizar inhaladores o nebulizadores. Fantástico, ¿sí o no? Y eso es lo que ha pasado con mis pacientes. Y también se puede utilizar en las infecciones. ¿Por qué? Porque si las mitocondrias, ¿por qué funcionan las infecciones? Porque si las mitocondrias son el motorcito de la célula, si las células de defensa tienen el motorcito funcionando mejor, las infecciones van a durar menos tiempo o incluso no se van a presentar. Y tenemos testimonios de personas que empiezan a utilizar el Velash particularmente o el Cronuit y empiezan las personas a tener menos infecciones que las que tenían antes, menos infecciones urinarias, menos infecciones respiratorias, de tal manera que podemos tener gran confianza en utilizar esta tecnología. Y obviamente, valga la ñapa, valga el aporte adicional en esta época en la que estamos hablando de infección por COVID-19, entender que esta tecnología ofrece herramientas para prevenir
las infecciones severas que se puedan presentar o prevenir las infecciones leves, de tal manera que podemos echar mano de esta tecnología para mejorar nuestra calidad de vida. Como yo veo adultos desde hace unos años para acá, que otros pacientes hemos visto mejoría, pacientes con falla cardíaca, pacientes que con solo tomar unos sorbos de Belage, por ejemplo, que es el que más me ha gustado a mí, empiezan a mejorar. Pacientes con hipertensión arterial, que gracias a que la circulación mejora, disminuye la presión arterial. Pacientes con diabetes, como les había contado. Esa es la experiencia que yo he tenido. Incluso con pacientes niños he tenido experiencia con diabetes y ha sido una experiencia muy interesante y muy favorable. La experiencia personal también vale la pena comentarlas. Como médico, yo he probado la tecnología en mi vida y es muy interesante porque desde la primera vez que yo probé la tecnología me sentí con mayor energía y los dolores se me empezaron a quitar. En aquel entonces tenía unos dolores en los hombros que me estaban dando fruto de la actividad física. Me sentía con mejor energía, sin dolor, pero también me ha gustado muchísimo de la experiencia personal el sabor de la tecnología de el laboratorio Sankey es maravilloso. Yo como médico pediatra lo utilizo como gelatina, como paleta, como refresco, lo mezclo con jugos de otros sabores y ha sido bastante bien sin afectar la eficiencia del mismo. ¿Por qué funciona tan bien? Ya habíamos hablado, son 40 años de investigación, tiene patentes únicas. Tiene patentes únicas. Cada uno de los productos del laboratorio tiene una patente única que ningún otro laboratorio tiene. Y esto hace que uno tenga muchísima confianza. ¿Por qué es importante? Porque ¿dónde está una de las bases de la salud del cuerpo? En la salud celular. ¿Y dónde está la base de la salud celular? Una de las bases en la salud mitocondrial. Entonces, Sankey se convierte en una herramienta para manejar lo simple, porque va a lo más básico, a lo más mínimo de la célula, que es la mitocondria, y la mitocondria puede ser el 70% de lo que tiene realmente una célula como tal, pero a la vez es complejo, porque tiene muchísimos estudios y muchísimo respaldo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora que estoy viendo esta presentación? ¿Qué acción? Inscribirse, comprar el producto, probar el producto, ¿cierto? Si ya lo conozco, tomo acción y lo recomiendo, tomo confianza en el mismo y establezco un reto personal. ¿Qué reto personal? Un reto económico, un reto de salud, un reto social. ¿Qué quieres lograr? Establécete un reto a partir de este momento, conociendo la maravilla que tenemos en este laboratorio, respetuoso, de muchos años de experiencia, con gran innovación, con un producto fantástico que impacta la salud de las personas, pues establezcámonos un reto y a dónde queremos llegar con él. Acompañémonos de las personas que nos han invitado para que ese reto se pueda cumplir y podamos impactar positivamente en la sociedad y en la salud. Con esto los dejo y si hay alguna pregunta, alguna intervención con el doctor David, quiero que me la hagan conocer y con mucho gusto la responderemos si tenemos el conocimiento a la mano. Gracias, doctor Jan, gracias a todos los asistentes. Hay 3 preguntas por ahí que me gustaría que contestara, doctor Jan. La señora Gina, si lo puede contestar en voz, así en viva voz. Claro que sí. La pregunta de Huawei también por ahí. Gracias. Si quiere leer la pregunta en voz alta y luego también la respuesta, a ver qué comentario nos puede hacer el doctor.
¿Sí está leyendo las dos preguntas, doctor Jan? Las preguntas... ¿Está donde está ahí? Me dijeron que iba a escucharla de viva voz, pero no escucho nada. Ahí hay unas preguntas que están escritas. Bueno, ya voy a mirar. Listo. Las que hay 2, 3 importantes. Ya voy a mirar que estoy aquí como pegando a salirme de acá. Está bien. Bueno, voy a mirar acá. Dice la señora Gina, dice, tengo un niño con síndrome Meobius, tiene trastorno del sueño hiperactivo y ansiedad excesiva para comer. ¿Qué recomienda? Pues si estamos hablando de la tecnología Sankey mejora mucho la salud mitocondrial celular, la salud mitocondrial a nivel neurológico. No le podemos decir que va a curarse su hijo, pero sí sabemos que por el impacto importante que hay en las enfermedades neurológicas, le puede servir, le va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque las enfermedades neurológicas casi que por definición son enfermedades que tienen disfunción de las mitocondrias. Por lo tanto, este nene que tiene el síndrome de Moebius, que tiene bastante complejidad, que se manifiesta incluso con hiperactividad, él va a mejorar muchísimo. No sabemos qué tanto va a mejorar, pero sí sabemos que le va a ayudar. Y no solamente en la parte neurológica, sino en las otras partes orgánicas, digestivas, energéticas y demás, pero va a mejorar la energía sin afectar la hiperactividad, sino que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque la falta de atención e hiperactividad tiene también que ver con la falta de oxigenación de los tejidos. Entonces, una de las estrategias puede ser utilizar la tecnología Sankey, además de una orientación. Yo prefiero que tenga una orientación por medicina integrativa y funcional para que se le vaya direccionando. Yo creería que sería muy interesante empezarlo a utilizar, pero si es posible, en el equipo que hay en Sankey, encontrar un médico que le pueda asesorar para que direccione cómo lo pueda iniciar. Agradezco que me lean la otra pregunta porque no las puedo ver. Perfecto. Gracias, doctor Jan. En general, ¿tienen dudas con respecto a qué dosis se inicia con niños? Y si ya iniciaron media dosis, ¿en cuánto tiempo puede aumentar una dosis y durante cuánto tiempo recomiendan el producto? Lo que hago es arrancar con media dosis. Yo le recomendaría a los que no son médicos arrancar a partir de los 2 años con media dosis. Si de pronto hay temor porque el niño es muy pequeño, de pronto no tiene un peso muy bueno, yo arrancaría incluso con un cuarto de la dosis. Ahora, hacer un cuarto de la dosis es difícil de determinar porque tenemos un sobre. El sobre después de preparado dura 24 horas. Yo puedo preparar un sobre en medio litro de agua o jugo, me tomo la mitad de ese sobre hoy y la otra mitad al otro día. Me estoy tomando media dosis, ¿cierto? La preparación dura 24 horas. Entonces, para no desperdiciar, si queremos arrancar con un cuarto de dosis en niños pequeños de 2 años a 4 años, entonces podemos, al cálculo, diluir la mitad del sobre en un vaso grande de agua, le damos la mitad del vaso el día de hoy y la mitad del vaso el siguiente día y preparamos la otra mitad del sobre al siguiente día. Es decir, que un sobre le duraría 4 días, la mitad para 2 días, la otra mitad para otros 2 días. Eso los puede ayudar. Otra cosa, la dosificación, es que ustedes pueden preparar una gelatina sin sabor y como el dulce que tiene el Belage particularmente, sobre todo el Belage, es un dulce muy bueno porque es a partir de la stevia, se puede endulzar la gelatina sin sabor, un poquito de gelatina sin sabor en una gelatina y los niños les sabe delicioso y lo pueden probar. También se pueden hacer paletas para el niño de esa manera o incluso espolvorear sobre un postrecito para el niño para que él se lo pueda comer y es bastante sabroso y fácil de pasar. No sé si con eso respondemos.
Claro que sí, doctor Jan. También aquí hay dos comentarios, que para niños de bajo peso, ¿qué recomienda? Y también que si los resultados son inmediatos de cualquier padecimiento. Bueno, con respecto al bajo peso, ya más que utilizar Belash, mi experiencia con Hasaki no es muy alta, pero pienso que Hasaki sería interesante, pero si quisiera más, que alguien que tuviera más experiencia lo recomendara. A ver, una cosa importante con los niños de bajo peso. Los niños de bajo peso, la gran mayoría de las veces, y sobre todo si están con un buen acceso a servicios de salud y un buen acceso a la nutrición, a la comida, la mayoría de las veces los niños de bajo peso en mi consulta son por herencia, porque el papá es delgado o porque la mamá es delgada. Un niño delgado es quizás más saludable que un niño gordo, un niño pesado. El doctor David Alcántara ha sido un experimentado en hablarnos de obesidad y todos los trastornos y enfermedades consecuentes a la obesidad. Y yo quiero que todos los que nos están escuchando, que son papás, desmitifiquen el que el niño bonito es el niño gordo. La verdad es que la mayoría de los niños enfermos son gordos, la mayoría de los niños enfermos son obesos, son pesados. Preocupa más hoy por hoy en mi consulta que el niño sea pesado, que el niño sea delgado, porque la mayoría, el 95% de mis pacientes que son delgados son porque los padres fueron delgados, es decir, por constitución. Y la mayoría de los niños que son delgados cuando son pequeños o son más bajitos de estatura incluso, la mayoría recuperan ese peso y esa estatura en la adolescencia. Obviamente eso necesita de una evaluación pues más juiciosa en el consultorio y demás, pero en términos generales, para subir de peso en los niños es muy poquito lo que yo les recomiendo, porque la mayoría de las veces no es por problemas nutricionales, sino que es por cuestiones de herencia. Otra cosa es los niños que son bajos de peso, pero porque no tienen comida, pero eso realmente lo vemos es en estratos socioeconómicos muy deprimidos, y yo estoy casi seguro que la mayoría de los que nos están viendo no tienen problemas de estrato socioeconómico ni de pobreza grande para tener niños bajos de peso. Muchas veces los niños también comen poco, pero es porque son ciclos que los niños tienen y la verdad les digo, hablar de peso bajo y de inapetencia de otra reunión en otras áreas. Entonces, un niño que sea bajo de peso, mi recomendación en términos generales es utilizar Belash como preventivo para la salud general, y eso lo deberíamos hacer todos los seres humanos, tomar Belash de manera preventiva, porque ¿qué hace el Belash? El Belash es un promotor de la salud, un optimizador de la salud. Perfecto, doctor Jan. Otro comentario. Un trastorno de déficit de atención y autismo en los niños. La experiencia no es a ver, la experiencia mía es nula. ¿Por qué? Porque no es el grueso de mis pacientes. Les explico por qué. Porque los pacientes que yo tengo con autismo y déficit de atención, normalmente cuando yo los veo ya vienen medicados por su neurólogo. Sin embargo, he utilizado en algunos pacientes con déficit de atención y autismo las moléculas de Sankey, y los efectos han sido beneficiosos. De pronto no tan altos como yo quisiera, pero no es porque no lo tomen, sino porque es que no tienen los pacientes las condiciones económicas para seguirlo consumiendo, porque ha sido pacientes que he visto en las aseguradoras que yo veo, que son de unos ingresos económicos bastante bajos y difícilmente puedan incluso pagar una consulta particular. Usualmente son pacientes que veo porque son subsidiados, pero sí funciona bien, más por lo que la bibliografía dice, debe funcionar bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario con respecto a que si hay alguna contraindicación para indicar los productos de Sankey en los niños? Yo no conozco. Contraindicación, no. Lo que tenemos que tener es cuidado pequeñitos, y no es porque les caiga pesado o mal, sino porque
porque debemos de ser cuidadosos en la parte de la legislación de cada país, que no se recomienda que sea incluso en menores de 4 o 6 años, pero realmente contraindicaciones yo no conozco. Yo lo único que les diría es arrancar siempre con dosis bajitas en los pequeñitos, no más. Pero en términos generales no conozco contraindicaciones. Las contraindicaciones se ven más fácil en los adultos. Y el doctor David, que ha tenido más experiencia en adultos, sí nos lo puede decir, que hemos tenido pacientes adultos. Yo tuve un paciente adulto que solamente con un sorbo de Belage tenía ciertos síntomas como de malestar, pero era porque tenía tanta falla en su corazón que oxigenaba también los tejidos, que esa oxigenación hacía que se sintiera un poco aturdido. Pero la verdad, en niños es muy difícil tener efectos. Los cuerpos de los niños son el sistema de los niños es muy agradecido con esta tecnología de sangre. Gracias, doctor Jan. Hay un comentario también de varias personas con respecto a problemas de estreñimiento con niños y problemas ya lo mencionó usted, de problemas gastrointestinales. Habitualmente, para hacer el comentario, a ver si está de acuerdo conmigo, es porque a veces los niños no consumen suficiente agua, o sea, no se hidratan. Y eso hace a veces que los niños tengan un estado de, literalmente, estreñimiento. Efectivamente, mi querido doctor. A ver, el estreñimiento normalmente en los niños responde a, uno, disminución del consumo de fibra. No es tanto el agua. Dos, al agua, a que no consumen abundante agua, pero sobre todo porque no consumen una cantidad importante de fibra, ¿cierto? Como la que se encuentra en la naranja, en la piña, en el aguacate, frutas que tengan fibra, alimentos que tengan fibra. Pero número tres, y quizás más importante que las dos anteriores, es porque los niños tienden a consumir altas cantidades de alimentos tóxicos, dentro de los cuales hay dos grupos grandes. Los alimentos, los que llamamos venenos blancos, particularmente el azúcar y la leche y los lácteos líquidos. Y número dos, los alimentos tóxicos tipo mecatos, carnes frías, embotellados, alimentos enlatados, que tienden a generar unos estreñimientos muy tremendos. Ahora, la tecnología de Sankey puede ayudar en el estreñimiento. ¿Por qué? Porque mejora la población de la microbiota en el intestino de las personas. Y mejorar la microbiota en el intestino puede mejorar. Pero ojo, eso hay que hacerlo, pero siempre mejorando la nutrición del paciente. Todos mis pacientes con estreñimiento mejoran solamente, casi todos, el 95% de los pacientes que sufren estreñimiento mejoran con cambios dietarios. Los cambios dietarios son suficientes para los pacientes. Perfecto, doctor Jan, muchas gracias. Pues aquí hay muchas múltiples preguntas con respecto a pacientes con leucemia, niños menores, infantes con dolores articulares. Y bueno, es muy variado, pero creo que podríamos concluir de que si una persona, un niño, porque estamos hablando del tema pediátrico en esta sesión con usted, doctor Jan, primero, no hay ninguna contraindicación para que el niño tome medio sobre al día de Belage. Con un agua adecuada, ya usted explicó perfectamente, un niño menor de 2 años, podemos hasta utilizar un cuarto de sobre, ya lo mencionó muy bien, cómo poderlo dosificar, pero virtualmente no hay ninguna contraindicación y potencialmente, porque el producto llega a las mitocondrias, también tiene estudios de inflamación modulada, y también me ayuda a la microbiota, pues cualquier enfermedad o cualquier tratamiento que se tenga que hacer extra con el paciente pediátrico va a ir más protegido y quizá va a tener mejor evolución. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente, doctor David. Es decir, en términos generales no hay contraindicación para ninguna enfermedad, Si el niño tiene falla cardíaca, si el niño tiene una leucemia, si el niño tiene si el niño está hospitalizado por una sepsis, si el niño tiene alergias, si el niño tiene dermatitis, le va a servir. Supongamos que no le sirva, que es muy difícil que no le aporte algo. Supongamos que no le sirva, no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque esto, repito,
nutracéutico, no es un medicamento, es un nutracéutico, es un suplemento nutricional que tiene carácter o grado farmacológico, es decir, que puede ayudar a revertir enfermedades, pero no sabemos cómo le va a ir a cada paciente. Hay pacientes que con medio sobre se mejoran inmensamente, hay pacientes que necesitan 2 y 3 sobres al día, e incluso hemos tenido personas que han necesitado utilizar sobres cada 2, cada 3 horas en ciertas condiciones muy específicas y les ha servido. Pero en términos generales, para cualquier enfermedad se puede utilizar. Yo les recomiendo a los que tienen niños con enfermedades de pronto graves como leucemia, como artritis reumatoidea juvenil, etcétera, que lo utilicen, pero que se asesoren de un médico que ojalá conozca los productos de Sanki y que ojalá conozca la medicina alternativa, integrativa y funcional para que la orientación de ese niño sea mucho mejor y que el camino a la salud lo podamos lograr, porque la salud se puede lograr independiente de la enfermedad severa que pueda tener. Ese es mi concepto, querido doctor. Perfecto, doctor Jan. Yo siempre he dicho, no sé si está de acuerdo conmigo, téngale miedo a las gaseosas, a los refrescos, a las pizzas, a los panes que tienen en su casa. A eso sí tienen ninguna indicación en la alimentación pediátricos, a los jugos con colorantes artificiales. A eso sí téngale miedo, no a los productos de Sanki. Y como bien lo dijo el doctor Jan, no a iniciar en un pediátrico con media dosis de Velash. Potencialmente le va a ayudar en cualquier circunstancia. Reitero, ténganle miedo a las pizzas, a los dulces, a las gaseosas, a los jugos y al sedentarismo que actualmente tienen en la vida moderna. ¿Está de acuerdo, doctor? Terrible. Yo pienso que la dosis que se aplica en los niños diario de Velash, por ejemplo, equivale a lo que vale una gaseosa. O sea, medio sobre diario de Velash equivale a lo que vale una gaseosa diario. ¿Qué le hace más bien? ¿Qué le hace más daño? El daño se hace la gaseosa. Una gaseosa tiene el azúcar de 2 o 3 o 4 días para un niño. El Velash no tiene azúcar y le aporta antioxidantes, energía mitocondrial, le aporta antioxidación. Es decir, pues hay que ser inteligentes y dentro de la inteligencia es consumir inteligentemente los alimentos y el Velash, de alguna manera, los productos de Sanki son alimentos nutracéuticos que son transformadores grandemente. Tengámosle miedo a las gaseosas, a las pizzas, a los refrescos y a todo lo que venga empaquetado y embotellado, porque normalmente tienen veneno, literalmente veneno. Es más venenoso el azúcar mismo en una persona que incluso la cafeína a la que han satanizado. El azúcar es el veneno más grande que tenemos en este momento en la sociedad. Yo creo que el doctor David está de acuerdo conmigo. Perfecto, doctor. Y también me faltó decir las botanas que están en las fiestas, cumpleaños y en los hot dogs y todo eso, que a eso sí, padres de familia, ténganle miedo, porque eso sí hace daño. Y eso es a lo que... Doctor Jan Rodríguez, saludos hasta Medellín, esa hermosa ciudad ahí en Colombia. Y gracias a todas las personas que están escuchando y viendo esta extraordinaria presentación de forma simple, práctica, contundente, doctor Jan. Gracias por su participación. Gracias a todos los escuchas. Gracias, doctor David. Saludos a todos, bendiciones, paz a todos.